Bienvenidos una vez más a El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Un espacio para detenernos, hacernos preguntas incómodas y cuestionarnos cosas que capaz damos por sentadas, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un término que parece muy científico, muy de laboratorio o hasta de documental explicativo de Netflix, podría decir. Pero que en realidad tiene más que ver con tu vida de lo que te imaginas. Hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad. Parece una palabra muy compleja, suena muy compleja de hecho, pero la pregunta que se esconde detrás de esta palabra es muy simple. ¿Las personas realmente pueden cambiar? ¿Podemos dejar de ser quienes fuimos mucho tiempo? ¿Podemos volver a aprender algo nuevo? ¿Podemos cambiar hábitos, formas de pensar, maneras de vincularnos? ¿O estamos condenados para siempre a repetir lo mismo? Porque creo que todos alguna vez dijimos una frase parecida a esta. Yo soy así. Hay frases que escuchamos muy desde chicos y que terminamos incorporando como que si fueran verdades absolutas, ¿no? Como yo siempre fui tímida, no tengo oído para la música, soy mala para estudiar, Sí. esa se escucha bastante, no sirvo para los idiomas o soy muy ansioso o muy desordenado. Y lo interesante es que muchas de estas frases comienzan describiendo algo que hacemos, pero terminan definiéndonos a nosotros mismos, cómo creemos que somos o definiéndonos como personas también. Claro, porque no decimos me cuesta hablar en público, decimos soy tímido. Un diagnóstico directamente, ¿viste? Ajá. Listo, checklist. Después tampoco decimos todavía no aprendí esto, sino no sirvo para esto. A la primera que ya no nos sale algo, no sirvo directamente. Y cuando una conducta se convierte en una realidad o una identidad para una persona, aparece un problema porque ya no sentimos que podemos llegar a cambiarlo, que podemos modificar o que podemos aprender otra forma de afrontar esto. Es como si cerráramos la puerta incluso antes de intentarlo, Sí. ¿no? Y entonces nuestro cerebro firma algo diciendo como, bueno, no soy bueno para esto y punto. La neuroplasticidad está bueno y está bueno este concepto porque viene a cuestionar esta idea de que lo que adquirimos en algún momento se va a quedar para siempre cristalizado de esa manera. Ujú. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que el cerebro era bastante rígido, que se desarrollaba en la infancia y que después quedaba más o menos establecido. Como el cemento, una vez que se forma, se seca, listo, no se va a modificar más y se va a quedar así de esta manera. Pero después empezaron a hacer más investigaciones y se dieron cuenta que nuestro cerebro está constantemente cambiando, que mientras aprendemos, mientras practicamos y repetimos hábitos, se van modificando partes del cerebro. Y eso significa que básicamente no vamos a ser exactamente quienes éramos hace 5 años, ni nosotros, ni nuestro cerebro. Es decir, que se va a ir cambiando todo el tiempo. De hecho, uno de los investigadores más importantes para entender esto fue Donald Hebb, y él propuso una idea aparentemente simple. Que las neuronas que se activan juntas tienden a conectarse juntas. Traducido al español Sí, por cotidiano, favor. es aquello que repetimos se fortalece. Cuanto más practicamos algo, más fácil se vuelve para tu cerebro hacerlo. Como andar en bici. Sí, aplica para todo. Ujú. Andar en bici, tocar el piano, aprender algún idioma, Ajá. aprender a manejar. Sí. También a preocuparse, porque también tiene ese otro lado, a evitar hacer cosas, a Claro. pensar negativamente o a criticarse constantemente. Esto va a pasar porque el cerebro no va a distinguir de lo que son hábitos buenos de lo que son, o hábitos útiles de lo que son hábitos inútiles. Solo aprende aquello que vamos repitiendo a lo largo del tiempo. Por ende, la gente por eso aprende a fumar. Por ejemplo. Sí. Otro investigador fundamental fue Michael Merzenich y sus estudios ayudaron a demostrar algo que bastante revolucionario fue Sí. en el momento, que el cerebro adulto sigue cambiando. Me gusta mucho este pensamiento porque la gente, o esta teoría, porque la gente adulta, más que nada obviamente, porque estamos hablando de la gente adulta, tiende como a tener este pensamiento de que como ya es grande, ya es adulto, no puede cambiar su forma de ser. Y más Sí. que nada el pensamiento de que la forma de ser también se hereda. Ajá. No, esto no se hereda, esto es como un hábito que lo podemos cambiar las veces que queramos porque además tenemos la capacidad de la neuroplasticidad, ¿no? Sí. Entonces, antes se pensaba que ya estoy grande, ya no puedo cambiar, mi cerebro ya no aprende. Ujú. Y resulta que no. Vamos a aprender toda la vida, a lo largo de toda nuestra Sí. vida vamos a ir haciendo nuevas conexiones neuronales. Capaz no como cuando teníamos 5 años, que éramos como una esponjita que absorbía Sí. absolutamente todo, pero sí se van a ir modificando distintas conexiones, distintas partes del cerebro hasta el último día de nuestras vidas. Qué loco, es una idea excelente, es una idea fantástica, pero también un poco aterradora, ¿no? Me da como un poco de miedo saber que voy a aprender toda mi vida. ¿Cuántos conocimientos, cuánto aprendizaje más me queda por
adquirir, ¿no? Ujú. Significa que vamos a seguir cambiando todo el tiempo, vamos a estar en constante cambio, aunque no nos demos cuenta. Ujú. Y también tenemos a otra investigadora muy interesante que es Carol Dweck. Ajá. Bueno, ella observó básicamente que armó la teoría de lo que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Que es un poco lo que estábamos diciendo Ajá. antes, que algunas personas interpretan los errores como pruebas de incapacidad Ajá. y otras en cambio los interpretan como parte del aprendizaje. Podríamos pensar que la mentalidad fija va a estar relacionada al no puedo y la mentalidad de crecimiento es todavía no puedo. Y parece que es una diferencia muy chiquita, Sí, ¿no? pero es un montón. Pero en realidad cambia mucho la forma en la que vemos toda nuestra vida. Está bueno pensarlo así porque es como, por ejemplo, cuando arrancamos a hacer algo nuevo o somos primerizos en algo que capaz que queremos romperla y ya ser de 10 o ser el mejor haciendo eso. Pero está bueno detenernos y pensar que también recién estamos aprendiendo, recién estamos empezando a hacer algo. No vamos a ser excelentes en esto que ya recién empezamos. Ujú. Y pasa en todos lados encima, por ejemplo, con esto que veníamos diciendo de alguien que dice, siempre fui malo para estudiar, Sí. ¿no? Pero sin embargo después encuentra a alguien que le cuenta un nuevo método de estudio y lo prueba y le resulta súper bien, súper fácil. Claro, está bueno pensarlo también que la neuroplasticidad no se va a dar en solo en la teoría, sino que se va a dar hasta en la vida real, ¿no? Sí, en la vida real, en lo cotidiano. Ujú. Porque el cerebro va a aprender no solamente a nivel racional de entender qué es lo que está Sí. pasando, sino también haciendo, poniéndolo en práctica. Súper importante encima. Sí, tal cual. Aparece hasta nuestras relaciones, digamos. Hay personas que crecieron sin expresar lo que sienten sí, sin expresar emociones, nada. Y entonces se transforman en adultos que les cuesta mucho pedir, les cuesta poner límites, les cuesta hablar. Y capaz la primera vez que lo hacen se siente rarísimo, como Sí. si no fueran ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para la última vez, la 10ª vez que ya lo hacen, no la última, porque toda su vida van a estar frente a eso, ya empiezan a formar parte de quiénes son realmente. Y me parece que esto es muy importante en el caso de los estudiantes, por ejemplo, porque muchas veces se confunde mucho lo que es dificultad con incapacidad. Claro, porque no son lo mismos. Que algo te cueste no significa que no vas a poder aprenderlo o no lo vas a poder adquirir. Significa que todavía estás construyendo el camino para poder adquirirlo de manera completa. Y además, como solemos decir, siempre vivimos en una época que nos muestra resultados Sí. y no los procesos. Sí, sí, sí. Vemos al músico tocar increíble, pero no las 10.000 horas que viene practicando atrás o todo el sacrificio que tiene por detrás de ser eso que ahora está mostrando. Vemos gente ganar, triunfar, pero no todas las horas que tienen por detrás de ese triunfo. Entonces eso nos hace olvidar que detrás de cualquier habilidad que podamos hacer hubo mucha repetición y detrás de esa repetición justamente hubo neuroplasticidad. Obviamente estamos hablando de la neuroplasticidad como lo mejor que le puede pasar al ser humano, ¿no? Sí, sí puede ser, pero también la neuroplasticidad va a tener una cara que incomoda, ¿no? Porque no siempre fortalecemos habilidades, sino también fortalecemos hábitos que pueden ser positivos o negativos. Claro, cada vez que evitamos algo por miedo, estamos entrenando, por ejemplo, la evitación. O cada vez que nos hablamos mal a nosotros mismos, que procrastinamos, que reaccionamos automáticamente o reforzamos circuitos que no son muy sanos. Porque el cerebro, como siempre decimos, siempre va a estar aprendiendo. Pero entonces la pregunta detrás de todo esto va a ser, ¿qué le estamos enseñando entonces al cerebro? Entonces, ¿cómo podríamos favorecer el cambio? La primera idea es sencilla, ¿no? No esperar sentirte listo. Porque muchas veces la transformación va a pasar después de actuar, no antes. Y entender que este cambio va a llevar tiempo. El cerebro ama la repetición, Ajá. justamente, por eso los cambios profundos suelen ser lentos. Y tercero, también dejar de pensar en realidad en términos de identidad. Sino en estoy aprendiendo esto. Salir más del pensamiento soy malo para esto y pensar más, che, capaz que estoy aprendiendo esto me va a llevar un tiempo. Ujú. Y por último, tener paciencia de los procesos también, porque estamos acostumbrados a medir cambios enormes o a esperar a hacer un salto increíble, cuando muchas veces las transformaciones ocurren en pequeñas repeticiones casi invisibles, podemos llegar a decir. Y quizás una de las ideas más peligrosas que podemos creer es que ya estamos terminados, que somos como somos. Sí, 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 que ya somos quienes vamos a ser para siempre, Ujú. que ya llegamos al final de nuestra construcción, digamos.
Y la neuroplasticidad nos recuerda algo que es profundamente humano, que es que seguimos cambiando, seguimos aprendiendo y transformándonos. Incluso también. cuando no lo notamos, cuando estos cambios pasan desapercibidos, cuando creemos que estamos estancados, incluso cuando sentimos que nada se está moviendo en nuestra vida. Entonces, recordar que el cerebro va a ir cambiando siempre cuando repetimos cosas, cuando prestamos atención a cosas y también con lo que practicamos más. Qué privilegio ser humano y poder cambiar todo el tiempo, ¿no? Ujú. Poder aprender, poder volver a transformarnos, a reconstruirnos Realmente. las veces que querramos. Sí. Queremos dejarte una pregunta para esta semana, para este domingo. Ujú. Si tu cerebro se modifica constantemente con lo que haces todos los días, ¿qué versión de vos mismos estás entrenando sin darte cuenta? Porque quizás el cambio no empieza cuando te convertís en alguien nuevo. Quizás empieza cuando dejas de creer que estás condenado a ser siempre la misma persona. Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast. Esto fue El Arte de Hablar. Y nos encontramos en el próximo episodio.